A todos ellos. Eran, en realidad creo, por los montos, honorarios, y no tengo el detalle de qué manera ellos les pedían la contabilidad de su retribución. ¿Puede repetirme el nombre de la persona que se encargaba del pago de los sueldos, honorarios o lo que se llame? De entrega de pagos, Luis Gómez. Luis Gómez. Sí. Sí, ya lo he dicho antes, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, congresista Beteta? ¿Congresista Espinosa? Congresista Beteta. Sí, presidenta, le voy a pedir, no sé si nos puede ayudar, quizás hay algunas entrevistas que en ese entonces a la señora Anel Tausen no le incomodaba aceptar que era jefa de campaña del no, y ahora solamente se limita a decir que era jefa, no, coordinadora vocera política. No sé si nos permite, quizás no se va a poder Pero vamos a... ¿Cómo lo puedo usar? Pasar esta entrevista. Sí. Si lo tuviéramos aquí. Si no, solamente por audio. En lo que se va preparando y a manera de resumen, señora Tausen, ¿podría nominar los miembros del equipo de campaña, de ese comando de campaña horizontal que usted ha descrito? Repito, sí, por lo favor. que ya dije. Coordinadora y vocera política, yo, bueno, vocero de los partidos de izquierda y los regidores, el teniente alcalde, el señor Eduardo Segarra. Como parte de los regidores de esta confluencia, la regidora entonces Marisa Glave, el señor Enrique Juscamaita como coordinador territorial de comités. ¿El señor Enrique Juscamaita es el mismo que fue viceministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del gobierno de Ollanta Humala? ¿Nos referimos a la misma persona? Sí. Correcto. ¿Quién más? Participaban como invitados Fernando Rospigliosi para dar su análisis político y con conocimiento de autorización de su partido, el PPC, el doctor Carlos Chipoco, que brindaba, como fue público, también opiniones legales respecto a los derechos constitucionales de los regidores, ¿no? ¿Ese era todo? ¿Qué cosa? ¿Todo el comando de campaña era ese? Ese era el comando horizontal, el cual usted se refiere. Ese era el comando político que se reunía en las mañanas. Ahora... No, y ese comando político, ahí no había nadie encargado de logística ni de finanzas. La coordinación de comités la hacía el señor Juscamaita. Entonces, ¿él era el encargado también de la logística y las finanzas? ¿Eso es lo que nos está diciendo? No. Él ¿Quién estaba era el encargado de hacer... en este comando de campaña horizontal de las finanzas y de la logística? Como le digo, había un encargado de pagos que no era parte del comando. ¿Ese señor Gómez? Sí, pero no era parte del comando. Ok, gracias. ¿Está listo? Bien, ahí podemos observar en una entrevista que le hace el señor Augusto Álvarez Odebrecht, ¿no?, a la señora Anel Tausen, y ella reconoce ser la jefa de campaña. Perdón, es Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Gracias. ¿Y el lavado de activos? Eso quería para que pueda señalar, ¿no?, en esa entrevista
sí efectivamente acepta ser la jefa de campaña. No solamente ello, dice que sí es una campaña porque es el sí y el no. ¿No? Antes dijo que era un diferente, que no es igual que un proceso de campaña, ya sea presidencial o regional. La palabra espero que me la dé. Señora. Reitero lo que ya dije. Una consulta popular para la cual se organizó una campaña para el no. Gracias, y señora. una coordinadora y vocera política. Claro. Eso reitero en lo dicho. Eso difiere de lo que usted sostenía en la época. ¿Alguna pregunta adicional por parte de los señores congresistas? No habiendo más preguntas, se le agradece por su participación, señora Taussend. Antes de eso, ¿tiene algún proceso judicial que esté afrontando en la actualidad por alguna materia, cualquiera fuese? En ninguna. Nunca lo he tenido. Se le agradece y se le invita a abandonar la sala cuando lo considere pertinente. Se invita entonces a la señora Ana Elena Taussend Díez-Canseco a retirarse de la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Presentación del señor Gustavo Guerra García Picasso, coordinador de la campaña realizada por el partido político Fuerza Social, para informar sobre su participación como coordinador de las campañas realizadas por el partido político Fuerza Social. Su participación en la campaña denominada Rostros y Voces por el No en defensa de Lima en contra de la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente y sus regidores. Su conocimiento sobre la presencia y participación de los señores Luis Fabre, Valdemir Garreta y la empresa FX Comunicaciones. En la campaña por el no a la revocatoria, su conocimiento sobre la participación de empresarios vinculados a los grupos empresariales OAS y Odebrecht en la campaña por el no a la revocatoria, su conocimiento sobre el manejo de fondos y la rendición de cuentas de la campaña por el no a la revocatoria, investigaciones fiscales y procesos judiciales que afronta en la actualidad. Se suspende brevemente la sesión para recibir al señor Gustavo Guerra García Picasso. Así es, se acaba de suspender entonces esta maratónica sesión de la comisión investigadora del denominado caso Lavallato que preside la congresista Rosa María Bartra. Se acaba de retirar hace unos instantes Ana Elena Taussend Díez-Canseco, quien ha respondido a las interrogantes de los integrantes de esta comisión investigadora. Ella reconoció que solo actuó en la campaña por el no como vocera política invitada por Susana Villarán. Sin embargo, también no precisó quién manejaba exactamente los fondos. Dijo que no estuvo a cargo de la logística en la campaña por el no a la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán. De igual forma, no hizo mayores precisiones sobre el manejo de los fondos y la rendición de cuentas respecto de los gastos de la campaña electoral, indicando que quien trae a Fabre fue Salomón Lerner, es decir, el encargado de la publicidad. Reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor Gustavo Guerra García Picasso. Procedemos a tomar el juramento de ley. Ya ingresó a este recinto parlamentario, la sala Grau del Palacio Legislativo, Gustavo Guerra García Picasso, coordinador de las campañas realizadas por el partido político Fuerza Social, quien deberá informar su participación como coordinador de estas campañas y también la de... Señor Gustavo Guerra García Picasso, ¿jura usted responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí. Si así lo hiciera, que Dios y la justicia lo premien, de lo contrario se lo demanden. Está juramentado. Gracias. Como lo señalábamos entonces, también va a responder respecto de la campaña denominada Rostros y Voces por el No en defensa de Lima, en contra de la revocatoria. Señor Guerra García, se le agradece por el tiempo concedido a esta comisión. Ha sido una sesión bastante larga que está llegando ya a su fin en el tema que nos convoca con la participación suya. Dada la hora, voy a iniciar con las preguntas, pudiendo las señoras parlamentarias que nos acompañan en este momento interrumpir en el momento que lo consideren pertinente a fin de hacer aportaciones o plantear cuestionamientos.
Señor Guerra García, ¿podría indicarnos en qué campañas políticas estuvo a cargo de la coordinación de la misma y en qué consistía su papel como coordinador? Yo he sido jefe de campaña de la candidatura de Susana Villarán cuando en el año 2006 hicimos una alianza electoral con el Partido Humanista Peruano y postulamos a la presidencia y a las elecciones al Congreso como Concertación Descentralista. Luego también no fui todo el tiempo jefe de campaña, pero digamos fui jefe de campaña en el tramo más importante. Por lo tanto, asumo la responsabilidad de esa jefatura de campaña. Luego he sido jefe de campaña cuando la exalcaldesa Susana Villarán ganó las elecciones. Esto en 2010. Y también fui jefe de campaña, y es la última vez que fui jefe de campaña, cuando el embajador Manuel Rodríguez Cuadros fue candidato a la presidencia, candidatura que no concluyó porque él retiró su candidatura, o la retiramos nosotros a pedido de él, y terminó solo en una campaña parlamentaria. En esas 3 campañas yo he coordinado la campaña y asumo la responsabilidad por todo lo actuado. ¿Cuáles fueron sus actividades como jefe de campaña? Principalmente coordinar con nuestra estructura partidaria y la estructura partidaria del Partido Humanista en el primer caso, con las comisiones políticas de los partidos aliados o nuestro propio partido, con las comisiones de organización que se desplegaban para las 3 campañas, y también supervigilaba el trabajo de las comisiones de economía, y en la primera y tercera campaña yo también participaba en eso mismo porque era uno de los puntos más flacos y había que apoyar en ver cómo conseguir un poco de recursos. En general yo estaba a cargo de todos los elementos de la campaña. Obviamente no hacía todo, pero coordinaba todas las acciones, ¿no? Esto incluía obviamente el manejo de las finanzas. Sí. ¿Usted estaba al tanto de los recursos con los cuales se contaba en estas campañas? Sí, y teníamos reglas bastante claras de bajo qué criterios aceptábamos recursos, ¿no? En la campaña, en las 2 primeras campañas teníamos además un límite de recursos que se debían aportar, que ahorita no recuerdo el número, pero no aceptábamos montos muy grandes, y en la campaña presidencial de Manuel Rodríguez ese límite lo elevamos, ¿no? Pero en general sí, yo asumo la responsabilidad por todo lo actuado en materia económica, porque obviamente sí coordinábamos con los encargados de la economía de las campañas, ¿no? La campaña más importante de las 3 obviamente fue la campaña que dio lugar a la elección de Susana Villarán. Ahí el coordinador de economía fue Miguel Prelé, que entiendo que ya expuso este tema en una sesión anterior que ustedes lo invitaron. Pero obviamente yo también he sido parte de las decisiones y obviamente en todos esos casos la economía es parte de mi responsabilidad. En la campaña del 2010 de la señora Susana Villarán, ¿cómo se hizo la recaudación de los recursos económicos? Los principales aportes eran de personas del partido. Personas del partido. Los principales, porque no fue una campaña muy financiada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hasta donde recuerdo, pero podemos conseguir el informe que presentamos a las autoridades electorales, logramos recaudar más o menos 450.000 soles. Bueno, se adelantó a mi pregunta, pero en todo caso le pregunto por todas las campañas que usted ha participado como jefe de campaña. Y las demás ¿Puede recaudamos… indicarnos a cuánto ascendieron los gastos en cada una de las campañas en las cuales fue coordinador o jefe? Pero puedo hacer el esfuerzo de conseguir esa información de las autoridades electorales. ¿Puede aproximarlo? Sí, fue bastante menos que 400.000 soles. O sea, todas han costado bastante menos que 400.000 soles. La campaña que Susana ganó las elecciones al municipio costó alrededor de 450.000 soles, con cargo a que podemos verificar el número exacto, pidiéndole a las autoridades electorales que nos den el registro. Porque ayer estuvimos buscando la información porque suponía que me lo iban a preguntar. Claro, y encontramos un Excel, pero no hemos encontrado el cargo del documento con el que entregamos la información. Pero entiendo que lo podemos conseguir del autor electoral y puedo trasladarlo a la comisión. Las otras campañas conseguimos bastante menos recursos, o sea que lo que movilizamos fue bastante menos y yo calculo que debe haber sido más o menos la mitad. ¿Participó usted en la gestión municipal de Lima? Sí, el primer año no participé en la gestión porque tuvimos algunas discrepancias con la exalcaldesa Susana Villarán, pero… ¿Puede describir esa situación de discrepancias con la señora Villarán? Es un tema de dominio público. Nosotros
hicimos como Fuerza Social, la dirección de Fuerza Social hizo una alianza con los partidos de izquierda que no estaban en Gana Perú, en las elecciones del 2011, y la exalcaldesa me envió una carta desde Nueva York, digamos, cuestionando a la dirección y a mí como persona, y pidiendo que se haga una asamblea para revisar la decisión de la dirección de Fuerza Social respecto de las alianzas que eran con el Partido Patria Roja, con los fonavistas y con TIR Libertad. Era una alianza que habíamos hecho para la candidatura de Manuel Rodríguez Cuadros. Obviamente esa situación generó una crisis muy grave en Fuerza Social y en general en los partidos de izquierda que estábamos en esta coalición, y que porque la asamblea finalmente, los que apoyaban la postura de Susana Villarán nos ganaron la votación a la dirección del partido. Perdimos en la asamblea y tuvimos que vernos obligados a desarticular una alianza que habíamos formado poco tiempo atrás y que había costado mucho amalgamar, digamos, a esas fuerzas de izquierda para hacer una candidatura el 2011, que además eran las mismas que habían colaborado con nosotros para ganar las elecciones en Lima. Entonces fue un conflicto complicado, una diferencia política fuerte, que generó que además yo asumiera esa responsabilidad porque yo había dirigido la Dirección Nacional para hacer esa alianza electoral, entonces renuncié a la coordinación general del partido, y por lo tanto, claro, yo estaba muy disgustado, por llamarlo de alguna manera, con la exalcaldesa, y durante el primer año de la gestión de Susana Villarán esa distancia personal no se resolvió, ¿no? Después hicimos el esfuerzo de recomponer las cosas, principalmente por iniciativa de Miguel Prelé, el gerente municipal, que a finales del primer año me convenció de que colaborara con la gestión para tratar de acelerar la reforma del transporte urbano, que ellos pensaban que podía ser una reforma que podía mejorar la imagen general de la gestión. Entonces, ¿cómo es que usted participa en la gestión? ¿Qué hace ya para participar, superado las diferencias o el impasse que tuvieron a instancia del señor Priale? Miguel Prelé me convence de volver a la municipalidad. Obviamente, la exalcaldesa también me dio una señal de que a ella le parecía importante que podamos avanzar en la reforma del transporte urbano y me pidieron que me acargue de que sea vicepresidente de Invermet y miembro del directorio de Protransporte. Eso fue durante un año, en que motorizamos principalmente los estudios de preinversión para Berromío en Invermet y que colaboré con Juan Tapia en la gestión de Protransporte. Y el segundo año, el tercero y el cuarto año, los dos últimos años sí fui presidente de Protransporte y estaba plenamente a cargo de motorizar toda la reforma del transporte, que bueno, es de dominio público, que yo estaba a cargo de ese tema y tratamos de, digamos, licitamos todos los paquetes de corredores complementarios, firmamos 17 contratos, implementamos 2 corredores, esa fue la tarea que me tocó hacer a pedido de la exalcaldesa. Y digamos, superado este impasse, ¿cómo fue su relación con la señora Villarán durante el tiempo en el que trabajó con ella? En términos de la reforma del transporte, fue una buena relación porque yo sentí todo el tiempo que ella respaldó lo que nosotros hacíamos y en ese sentido, digamos, como alcaldesa, desde el punto de vista de su actuación de gestora pública, cada vez que había un paro de transportistas, la alcaldesa nos respaldaba, salía a las 5 de la mañana en Puerto Nuevo, en fin. Sí, yo creo que ella hizo todo lo que necesitábamos que haga la autoridad política para respaldar una reforma que era compleja, que era difícil y que significaba costos políticos, porque a la población le molesta que le cambien las rutas, los choferes tienen temor de quedarse sin trabajo, un temor que era infundado, pero es un temor igual, y teníamos enemigos poderosos como las empresas de Orión del Callao, que también hostilizaban a la gestión como consecuencia de los avances de la reforma del transporte. Entonces, en mi relación, desde el punto de vista de la gestión, yo creo que Susana Villarán hizo todo lo que tenía que hacer para darle el respaldo político a la reforma del transporte, que era una reforma difícil y que avanzó principalmente por su decisión de respaldar a los técnicos que estábamos en Protransporte. ¿Existía algún grupo de funcionarios, digamos, con los que la señora Villarán tenía mayor coordinación? Lo que ocurre es que la gestión municipal es más jerárquica que la gestión presidencial incluso, digámoslo de esta forma, ¿no? Nosotros decimos que el Perú, el Poder Ejecutivo, tiene un régimen presidencialista. Yo diría que las alcaldías tienen un régimen más alcaldista que el Estado peruano presidencialista. En ese sentido, el poder en una municipalidad provincial y distrital, ¿no?, en cualquier municipalidad, está concentrado en el alcalde y el gerente general de la alcaldía, ¿ok? Es decir, todo pasa por ahí. Por lo tanto, de forma natural, por función, siempre
la alcaldesa tenía una relación particular con el primer gerente general, que era Miguel Prelé, y el segundo gerente general, que fue José Miguel Castro, porque por función no había forma de que sea de otra manera. El gerente general tiene que ser siempre alguien de total confianza de la alcaldesa y viceversa. Por lo tanto, obviamente esas dos relaciones eran relaciones muy estrechas, digamos, y el resto de gerentes o presidentes de entidades teníamos una relación algunos pasos atrás, pero había un mecanismo de coordinación estable entre los diferentes gerentes y presidentes de entidades con la gerencia general y la alcaldesa. En estos pasos atrás que usted describe, ¿qué tan alineado o qué tan adelante o qué tan atrás estaba el señor Gabriel Prado? No, Gabriel Prado, el PDS es el germen de Fuerza Social, porque es el partido sobre la base del cual, al unirlo con otros movimientos regionales, se crea el partido Fuerza Social. Gabriel Prado era una persona importante porque había sido presidente del PDS y era experto de seguridad de la institución IDL y por lo tanto era una persona para nosotros importante. Y para Susana Villarán, la reforma de la seguridad ciudadana era una reforma importante. Por lo tanto, Gabriel era una persona importante dentro de la administración, no solo porque tenía una buena relación con Susana, sino también porque estaba a cargo de un tema que era importante para la alcaldesa y que era importante en realidad para todos nosotros. O sea, él sí estaba unos pasos más adelante, digamos, que los demás gerentes por los hechos que usted acaba de describir. Estaba más cerca a Castro, por ejemplo, o a Prialé en su momento. No tendría una referencia. Yo lo que diría es que todos coordinaban con la alcaldesa por igual o a través de la gerencia general de turno. Lo que sí creo es que el tema de la seguridad ciudadana era importante para la gestión y por lo tanto, si era importante y se requería mayor coordinación, entonces las mayores coordinaciones tendrían que hacerse. En una columna de opinión suya publicada en un diario el 27 de noviembre del 2017, usted indica: en el año 2012, la exalcaldesa de Lima decidió que la campaña del no sea jefaturada por Anel Taussend y un comando de campaña ciudadano diferente al equipo político de Fuerza Social. No obstante, todos convenimos que ella era una buena opción y yo creo que hizo un buen trabajo. Coméntenos al respecto de la participación de la señora Anel Taussend en el cargo que usted describió en esta entrevista. A ver, ha pasado hace bastante tiempo, pero voy a tratar de ser lo más preciso posible. Cuando cuando las autoridades electorales, en mi opinión, ilegalmente, encaminaron la revocatoria, a pesar de que habían entregado las firmas fuera del plazo, ocurrió al mismo tiempo que tuvimos el incidente del traslado de la parada Santa Anita, que generó la crisis que es de dominio público, ¿no es cierto? El día que ocurrió esa crisis, obviamente la alcaldesa estaba de viaje, como también es de dominio público. En los días siguientes hubo una campaña muy fuerte en medios de comunicación, sobre todo liderada por Beto Ortiz, respecto de como demoler, digamos, lo que se había hecho en la gestión municipal respecto al caso de la parada, criticando mucho a Susana Villarán y Gabriel Prado. Y a mí se me pidió ese día que vaya como a una entrevista con Beto Ortiz como para ayudar desde la defensa de la gestión a como detener esa campaña de aparente demolición. Y yo fui. Y ese día di muchas entrevistas, ¿no? En la que también di respuestas sobre temas de la gestión y en parte me preguntaban, bueno, ¿y cómo van a hacer ahora en el tema de la campaña del no y versus el sí? Ese mismo día la alcaldesa me llamó y me dijo que, digamos que como que no declaré más del tema de las campañas del sí y el no, porque en verdad ella pensaba que no se debía hacer en ningún caso una campaña ni desde Fuerza Social ni desde la izquierda, que la imagen de la campaña del no tenía que ser una imagen muy amplia, de amplísima convocatoria, con rostros súper diversos y que por lo tanto, digamos, no se iban a manejar las campañas como se habían manejado antes. Entonces yo lo que entendí es que, sin decírmelo claramente, es que yo no iba a ser ni el jefe de campaña ni iba a tener un rol central, porque además me dijo muy claramente que ella no quería que haya ninguna sanción sobre los temas de neutralidad política, porque los funcionarios no podemos jefaturar comandos de campaña, y eso hasta ahí, hasta ese punto. Luego, es cierto que ella convoca a diferentes personas, algunos del partido, otros colaboradores, y conversamos sobre quién podría ser la jefa de campaña del no o la vocera del no. Que yo, la verdad, no veo muy claramente la diferencia entre ambas cosas, pero, en fin, esa es materia de otra discusión. El tema es que
hubo opiniones y todos convenimos en que Anel cumplía los requisitos que pensábamos que servían, que eran básicamente dos. Uno, que tenía una persona que tenía que mostrar una sensibilidad social parecida, digamos, a los partidos de izquierda y de fuerza social, pero que no sea de izquierda. Por eso es que se convino en que Anel era una buena opción para jefaturar la campaña del no. Y Susana me pidió que por favor hable con ella y le transmite ese mensaje y trate de convencerla. Entonces yo tuve una reunión con ella y con su esposo Willy González, que es amigo mío desde la universidad, y le dije que había un cierto consenso y que si ella interesaba, lo siguiente de eso era que pueda tener una reunión con la alcaldesa para que se pongan de acuerdo y para que se concrete la idea de que ella pueda jefaturar la campaña del no. Correcto, entonces usted la convoca explícitamente para jefaturar la campaña. Usted le dice, Anel, tú tienes todo lo que se acaba de decir. Es mi mejor entendimiento del tema y puede ser la palabra que yo haya utilizado, ¿ok? Pero digamos, por momentos en Canal N he escuchado las entrevistas de Anel sobre que hay como una diferencia entre ser jefe de campaña y vocería, pero es mi mejor recuerdo de ese tema. Correcto. Pero es posible que ella con la alcaldesa hayan acordado otro término, eso puede ser, pero digamos, mi mejor entendimiento del tema es que yo entendía que iba a ser jefe de campaña. En este contexto, la señora Villarán, al conversar con usted, ¿sabe qué término usó? ¿Jefa de campaña, vocera de campaña, era indistinto? No lo recuerdo, pero yo lo entendí como una jefatura de campaña, pero quizás ella me haya dicho una vocería de campaña. Pero yo lo entendí de esa manera. Cuando usted conversa con la señora Tausend, ¿hablan de sus funciones? ¿O de cuál sería el encargo en términos de actividades que ella No. que realizar? Mi reunión fue simplemente decirle que, digamos, entre las diferentes personas que colaboraban con la gestión y con, digamos, con el proceso político, había un consenso en que ella podría ser una persona si estaba dispuesta a aceptar ese encargo, ¿no? Básicamente eso, yo no hablé no hablé ningún detalle. Correcto. Con ella. Sí. En todo caso, ¿en qué consistían las actividades de la señora Tausend al frente de la campaña? A ver, ¿podría pedirle algo? Sí, claro. ¿Podría explicar primero qué hacía yo para que pueda entenderse más claramente cómo yo entendía lo que hacía Anel, si fuera posible? Correcto. Ya. Entonces, a ver, porque quiero dar la explicación desde mi posición, ¿no? Entonces, en la campaña del no, como yo entendía la organización, habían un montón de estamentos. En la República, por ejemplo, un informe que lo escribió, bueno, un bloguero que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que ya lo recordaré durante la exposición, y que describe cómo son los diferentes estamentos de la campaña. En verdad, la campaña fue una campaña bastante compleja, ¿okay? Había un estamento que era la coordinadora social. Varios regidores del partido Fuerza Social y de otros partidos de la confluencia, digamos, coordinaban lo que podríamos llamar la coordinadora social, donde estaban los dirigentes de la CGTP, Construcción Civil, el Movimiento Sin Techo, en fin. Esa era como una campaña, ¿okay? Esa campaña no la coordinaba Anel. Había otra campaña que era, digamos, todo el esfuerzo de los partidos, que hacían su propio trabajo. Y luego, digamos, estaba el manejo centralizado de la campaña, en donde mi entendimiento es que Anel coordinaba esa parte de la campaña. Y luego mi entendimiento es que lo que hacía Fabre era dos cosas, ¿no? La publicidad, por un lado, y asesorar a la alcaldesa en sus intervenciones en relación al tema del sí y el no. Ese es mi entendimiento de cómo funcionaba la campaña. Y que las finanzas se manejaban a través de una asociación civil en donde todo lo que se recaudaba en los diferentes estamentos iba hacia ahí para poder registrarlo de alguna manera, porque como Fuerza Social había perdido su inscripción, entiendo que había una intención de poder registrar formalmente de alguna manera los recursos que se hacían. Ese es mi entendimiento del funcionamiento de la campaña. Mi papel principal era lo que llamaban el cuarto de guerra, y guerra no es por mi apellido, ¿no? Era el cuarto de guerra en el sentido de que, digamos que era como un cuarto de crisis donde varios funcionarios vinculados a las comunicaciones, con los regidores, ahí es donde estaba Marisa Glave, recibíamos algo así como las críticas de todos los que nos criticaban a la gestión, y cada uno se iba con su tarea de cómo responder eso. Era un grupo principalmente de funcionarios, pero de vez en cuando también venía gente de la campaña. Ese grupo se reunía, yo asistía a eso por pedido de José Miguel Castro, que me pidió que participe en eso que era como un cuarto de crisis para atender los ataques a la gestión, y que nos reuníamos a las 6 de la mañana en el Club de la Unión. Eso. Sí, congresista Espinosa. Sí,
aportaciones eran de Amigos por Lima? Usted habló de unas aportaciones. ¿Eran este grupo el que aportaba a la campaña? A ver, en realidad